reflexión adicional sobre lo que hablamos la semana pasada es de que las etapas del crecimiento de los niños tienen que estar acompañadas de una oportunidad para desarrollar en cada una de esas etapas las habilidades nuevas que deben adquirir en esos momentos. Chazal dicen en Pirkei Avot, Halomet Yeled lemahu domeh, aquel que aprende cuando es chico, ¿a qué se parece? Dicen Chazal le dio ktuba al niyar hadash. El que aprende cuando es chico se parece a tinta escrita sobre pergamino nuevo. O sea que la tinta es la mejor manera de escribir, y el pergamino en esos días también. Y pergamino cuando está limpio, blanco, ahí la tinta se fija de manera completa y se ve perfectamente lo que está escrito, está clarísimo. El efecto del aprendizaje cuando se hace temprano tiene mucha potencia. Y el que aprende así, las enseñanzas se establecen en él de manera fija. Conozco un Baal Tshuva que llegó un poco tarde al mundo de la Torah y se lamenta, todavía se lamenta después de décadas de estar en el mundo de Torah, se lamenta y dice que le duele cómo en su cabeza está, pero muy claro, muchísimos detalles que no tienen ninguna importancia, como por ejemplo los jugadores del Mundial del 70, Mundial de Fútbol del 70. Jugadores se lo saben de memoria. Y para cosas básicas de tfilá, de Torá, de halajá, tiene que estar repasando todo el tiempo porque se le olvida. Lo uno lo aprendió cuando era chico y estaba como niyar hadash, como papel blanco, papel limpio, pergamino limpio, escrito con tinta negra y tinta buena. Entonces eso se le quedó ahí, pero bien marcado. Las cosas cuando él llegó, o sea, a los 30 años, cuando llegó a la Torah, encontró un pergamino no tan limpio, un pergamino lleno de ideas que no tienen importancia, la gran mayoría, y borrones y tachones y quién sabe qué. Y sobre eso le está escribiendo la halajá que tiene que saber, la tfilá que tiene que saber, la Torá que tiene que saber. Y entonces de esa manera está su Torá y su halajá y la memoria en todas las cosas importantes. Nosotros en Birkot HaShachar decimos Betargilenu betorateja. Hacemos tefilá a Hashem que Hashem nos haga regilim en lo que respecta a su Torah. Quiere decir, le estamos pidiendo a Hashem que la Torah para nosotros sea algo natural. Obvio que ya se habló, muchos han escrito sobre las cosas siempre tienen que parecer nuevas. Hazal dice, Rashi lo trae más de un lugar, siempre la Torah te tiene que parecer cuando la estudias como si es algo nuevo que recibiste hoy, cierto, pero esa costumbre, esa naturaleza de, como dice David Amelech, que sus pies lo llevan al Bet Midrash, eso estamos pidiendo a Hashem que se vuelva para nosotros naturaleza. Quiere decir que las cosas básicas de Emuná, las cosas básicas de Torah, de halajá, sean natural para nosotros, cumplir y hacer y vivirlo como parte de nosotros. El trabajo, eso no se puede lograr sino cuando se empieza desde chico. Los padres que están haciendo con responsabilidad su trabajo van a proveer que los niños desde pronto, como vimos la Mishnah en Sukkah, la Gemara en Sukkah, que dice desde cuándo darle al niño el lulav, niño chico, tú eres el papá, desde cuándo le debes dar el lulav, dice apenas aprenda a menear. Quiere decir cuando tú préstale el tuyo, mira a ver si lo puede menear como debe ser,
Desde ahí entonces ya cómprale su lulav y que él haga la mitzvah del lulav. Niño muy chico, bastante chico, ya puede hacer los movimientos, entonces ya dáselo. ¿Por qué con tanta urgencia dárselo? Porque así es. Si el niño ya está listo, es el momento de introducirlo. Cuando los padres están conscientes de que la naturaleza normal del niño es al-Kenia Azov, como dice en Bereshit, después de crear el hombre, crear a su mujer, dice al-Kenia Azov, por lo tanto el hombre debe abandonar a sus padres. Cuando los padres están conscientes de eso y llevan el jinuj, llevan la educación de esa manera, entonces van a estar en ese plan todo el tiempo. Ellos saben que este chico que ahora está listo para escuchar, mañana ya no va a estar listo para escuchar. Este que hoy sabe menear y ya puede menear, no te esperes, no lo dejes para mañana. Mañana puede ser que no esté tan animado para menear. Ahora que está empezando a poder menear los Arbat Mirim, dale. Ahora que ya puede empezar a hablar, empieza a enseñarle Shema Israel. Enseguida. ¿Por qué? Porque al-Keni Azov, la dirección es alejarse. El hijo se desconecta, como hablábamos en otros encuentros, y por lo tanto la influencia que tienen los papás en los comienzos de los primeros pasos del niño ya no es la misma más adelante. Se va perdiendo esa influencia. Quiere decir, tienes un tiempo definido para hacer este trabajo, empieza a hacerlo desde pronto. No dejes que pase el tiempo. Hay muchos padres que les duele eso. No puede ser que mi hijo tan querido, por fin tengo a alguien que me ama, mi hijo. Nunca tuve a alguien así que me quiere tanto como mi hijo y ahora me están diciendo que al-Keni Azov se va a separar de mí. Tengo que dotarlo con todo lo que necesita todo lo que él necesita para que emprenda su camino en el mundo. Lo tengo que dejar ir. ¿Cómo voy a hacer eso? No puedo. No puedo. De esto también hablamos. Hay que saber que cuando el padre y la madre cumplen con su papel, cumplen con su trabajo con responsabilidad y sin egoísmo, y de manera inteligente y sabia, los niños se educan bien y los niños se llenan de akaratatov. Se sienten agradecidos. Mi papá me dotó con todo lo que necesito, mi mamá me dotó con todo lo que necesito, puedo salir al mundo a hacer mi trabajo con éxito. Se sienten agradecidos. El amor es un amor verdadero. La conexión es una conexión que no es que se pierde, sino que se refuerza con el tiempo. El niño joven, el grande el casado admira a sus papás, aprecia a sus papás, está agradecido de sus papás. Y el amor es un amor verdadero. Ese papá que dijo, de ninguna manera mi hijo tiene que quedar pegado a mí, yo me quedo con lo que me tengo que quedar y él tiene que depender de mí y va a estar pegado a mí. Puede ser que logres que esté pegado a ti, pero ya sabes que es una conexión llena de conflictos, una conexión llena de quejas, de reclamos, de peleas, y el amor es lejano ahí. No hay amor, una conexión obligada. Cumple con responsabilidad, cumple sin egoísmo, cumple con sabiduría, con el papel que tienes de educar a tu hijo para dotarlo de todo lo que necesita para cumplir con su papel en la vida y tomar su camino como está planeado que él lo haga. Vas a ver que la conexión ese al-Keni Azov es una simple independencia. El amor no se molesta, al contrario, se desarrolla de la manera correcta y hay un amor verdadero y una conexión verdadera. Ahora, el tema que vamos a hablar hoy, como todo el resto de los temas que hemos hablado, Bezrat Hashem, depende de lo que hemos hablado hasta ahora. Hemos hablado de una serie de principios y fundamentos importantes que los padres deben aclarar para sacar lo mejor de sí como padres y hacer su papel de levantar estos hijos de la mejor manera.
Cada uno de los principios y fundamentos que hemos dicho está apoyado sobre el primero que le antecede. Vamos a hacer un repaso rapidito, Bezrat Hashem, de los temas que hemos hablado, porque este nuevo que vamos a hablar hoy no es una excepción, depende mucho de lo que hemos hablado antes, y en la medida en que se cumplan bien los que hemos hablado anteriormente, este nuevo tema que vamos a tocar hoy se va a poder captar mejor y llevar a cabo mejor. Al principio hablamos de que cuando una persona se encuentra en un papel, en un trabajo, y entiende que de Shammai me lo colocaron ahí, tiene que saber que está dotado con todo lo que necesita para cumplir. De Shammai le van a ayudar para que cumpla sin ningún problema con todo lo que tiene que hacer, que no se asuste. Ya dijimos que hay un gran Rebbe hasídico que dice que su duda no es si va a poder hacer algo o no, su duda es si debe hacer algo o no. Cuando él sabe que él debe hacer algo, él ya sabe que lo va a poder hacer. Hashem no te manda nada que no es posible para ti cumplir. Si te lo mandaron de Shammai es porque vas a poder. Y los padres, ni hablar. El padre tiene que saber que de Shammai me lo colocaron. De Shammai quieren que él sea el padre aquí. De Shammai quieren que él sea el esposo, la esposa. Shammai quieren esto. Lo colocaron en esto. Entonces, no tener ningún miedo. Es el primer principio. Y todo va a estar a la mano, todo va a estar en su lugar y no hay que tener ninguna duda. Después hablamos de Beit Neeman de Israel. Beit Neeman de Israel dijimos que es, entre otras cosas, tener emuná, tener fe. Y la fe, entendemos que va en varias direcciones. Fe en Hashem, que es el que me coloca en esto, Él es el que me da todo, Él es el que me da mis hijos, Él es el que me dio mi esposa, mi esposo. Emuná en Hashem, emuná en mí mismo, entender que yo tengo con qué, voy a poder. Emuná en mi cónyuge, mi esposo, mi esposa, emuná en él, en ella. Emuná en cada uno de mis hijos, tener emuná, saber que cada uno de ellos está dotado con lo que necesita. Obvio, yo y ellos y mi esposa y todos necesitamos educarnos, necesitamos refinarnos, necesitamos crecer, pero la base la tenemos. Si trabajamos con responsabilidad y hacemos la tefilá que debemos hacer, no hay de qué asustarse. Emuná, fe. Número 3, hablamos de honor. Las relaciones, incluso de amor verdaderas, están basados en el honor. Toda conexión, toda reunión de personas y de grupos está basada en honor. Quiere decir, lo que honran en este grupo, eso es un elemento importantísimo para decidir si yo voy a estar en este grupo o no. Quiere decir, si ellos honran lo que yo honro, si ellos me honran a mí. El honor es parte básica de la conexión y de la reunión de las personas. Y en la pareja tiene que el amor estar basado primero que todo, en honor. Con los hijos también, honrar a los hijos. Obvio que los hijos a los padres tienen una mitzvah de la Torah que hablamos de la diferencia. En el honor, basar las relaciones en el hogar, en la familia, en la pareja y en la familia con honor. Y después hablamos de aceptar al hijo como es. Aceptar al hijo como es la base que se le da al niño para darle fuerza, para cumplir con su papel y para ser equilibrado en la vida. Padres que no aceptan la naturaleza de ciertos hijos, se asustan, se llenan de pánico o se molestan. ¿Cómo que mi hijo es así? ¿Cómo puede ser? No entienden que el hijo vino a cumplir un papel diferente a ellos. Tú como papá tienes que abrir tus horizontes, por eso te dan un hijo así, para que no te quedes limitado, encerrado en tu cabecita pequeña. Hay personas diferentes, hay
Así como hay caras diferentes y caras, interminable el número de caras que ha habido en la historia, también las mentes y las naturalezas son diferentes cada una de la otra. Acéptalo, acéptalo, y con eso le das a él la fuerza de sacar lo mejor que puede sacar. Aceptarlo. Acepta a tu esposa, acepta a tus hijos. Y por último, que es lo que hablamos la semana pasada, Al-Ken Ya'azov. Al-Ken Ya'azov, esa es la naturaleza del mundo. El hombre nace y desde su nacimiento ya está Ozev, desde su nacimiento ya está separándose de su familia. Y por lo tanto hay que aprovechar el tiempo y hay que dotarlo con todo lo que necesita para cumplir con ese papel de manera independiente y no dependiendo de ti o de tu esposa, sino independiente, sino nada más dependiendo de Hashem. Ahora, nuestro tema de hoy. Shlomo Amelech dice un pasuk que es el más usado en Jinuj. Hanoch lanar al pi darko, gam ki yazkin lo yasur mimena. Y quiere decir, educa al naar, educa al chico de acuerdo a su camino. Y entonces, gam ki yazkin, cuando se haga zaken, quiere decir, se haga mayor, incluso anciano, lo yasur mimena, no se va a separar de ese camino. Que hay dos maneras principales de traducir este al pi darko. Al pi darko, muchos de los mefarshim dicen al pi darko, al pi derech de Hashem. Quiere decir, Hashem le dio al hombre un derech, un camino. Introduce al niño y edúcalo al pi de acuerdo al camino de Hashem. Y si lo haces cuando él es na'ar, si lo haces cuando él es chico, la garantía es que es incluso que cuando él se haga grande, cuando se haga anciano, incluso, Lo Yasur Mimena no se va a separar de él. Hay una manera más famosa últimamente de traducir este pasuk y de entender este pasuk, que obvio, nosotros sabemos que Shlomo Melech, Jajam Mikol Adam, en sus palabras hay mucho significado. Sus palabras son Torah. Hanoch Lanar al Pidarko, cuando él dice estas palabras, está incluyendo mucho. Y la manera últimamente más famosa de explicar este pasuk es al Pidarko, al Pil Derech del niño. Darko del niño. Quiere decir su naturaleza. Nosotros no nos vamos a concentrar en eso hoy. Es importante concentrarse en eso. Pero ese no va a ser nuestro tema hoy. Nuestro tema va a ser la última parte del pasuk que dice Gam ki yazkin lo yasur mimena. Quiere decir, cuando te ocupas de hacer el trabajo de educación para tu hijo, hazlo de tal manera que también cuando sea anciano no se separe de ese camino. Quiere decir, busca y procura que el trabajo que tú haces con él no sea un trabajo a corto plazo, sino que sea un trabajo a largo plazo. Entendemos que el trabajo de los padres, cuando el plan es que esto que le estoy enseñando es algo que tenga efecto no solo a corto plazo, sino también a largo plazo, el trabajo se vuelve otra cosa. Muchas veces los padres están interesados en que las cosas se hagan ya. ¿Comiste? Vivir Birkat Amazon. ¿Te paraste de la cama? Ve y lávate las manos. O yo te las lavo. Ahora, ¿por qué? Porque estoy apurado, tengo otras cosas que hacer. Que esto ya se haga y listo. Hay que entender que tuvieron hijos. Cierto que estás ocupado, pero ojo que una ocupación de las más importantes que tienes, de todas esas cosas importantes que tienes, una de las más importantes, si no la más importante, es encargarte de estos chicos. Edúcalos. Edúcalos. Dedícales tiempo. Y no pienses que listo, esto hay que hacerlo. Se tiene que lavar dientes.
listo, que ya tengo los dientes lavados, yo puedo ir tranquilo a hacer lo que tengo que hacer. No, hay que educarlo a cepillarse los dientes. Una vez leí en un tubo de crema de dientes que decía cómo hacer con los niños para introducirlos a este proyecto de la limpieza de los dientes. Y dice usar una pequeña cantidad en un cepillo pequeño que sea apto para la boquita del niño. Y dice, y hacer esto quiere decir cepillarle los dientes al niño hasta que se acostumbre. Hasta que se acostumbre. Obvio, así tiene que ser. El niño se tiene que acostumbrar. Y Gamki Yazgin lo yasur mimena. También cuando se haga anciano no va a salir de ahí, se acostumbró. Y tu papel es eso, no lograr que se lave los dientes hoy, sino lograr que él se acostumbre a lavarse los dientes. Vamos a hablar con más detalle, Bezrat Hashem. Hay muchos aspectos en esto que vamos a hablar y como primera cosa, sale entonces dos detalles importantes. Cuando le vas a dar a tu hijo una orden, entiende que lo quieres es educarlo. No le digas, haz esto, lávate los dientes. No le digas, lávate las manos. No le digas órdenes secas. Dile reglas. Por ejemplo, lavado de dientes. Incluso cuando es un chico, 5, 6 años, 4, cuando le estás lavando los dientes, se lo estás lavando. Dile así, dile, mira, yo te lavo los dientes antes de que te acuestes a dormir, porque irse a dormir con los dientes sucios hace que se creen bacterias en la boca y las bacterias hacen daño, hacen caries, dolor. A veces hay que sacar dientes. Explícale, lavarse los dientes antes de dormir es importante, porque hay que ir a la cama con dientes limpios. Hay que ir al heider, hay que ir al colegio con dientes limpios. ¿Por qué? Porque en la boca se pueden desarrollar cierta cantidad de súper exagerada de bacterias. Esas bacterias hacen daño a los dientes, a las encías, a la lengua, etc. Y hay que mantener limpia la boca. Dile así, el niño va aprendiendo una lección. Déjalo que se lleve algo de sabiduría con él. No simplemente hay que lavarte los dientes porque mami quiere, porque papi quiere. A veces hay que hacer eso, ahorita vamos a hablar de eso. Pero la gran mayoría de las cosas que le digas, tú eres jajam, tú sí sabes por qué se deben hacer las cosas. Dile, me va a tocar decir unas palabritas más, pero estás ahí logrando que tu hijo sea un niño jajam. Él sabe por qué se lava los dientes. Está llevando con él una lección. Está aprendiendo que las cosas tienen razón de ser. Y vas a ver que su lavada de dientes a corto plazo también va a ser mejor. A largo plazo ni hablar, pero a corto plazo el niño capta. Yo no quiero tener bacterias en la boca. ¿Qué son bacterias? Explica, son cosas que normalmente hacen daño. Bacterias buenas, hay bacterias malas, pero esas bacterias que se desarrollan en la boca hacen daño. Hacen huecos en los dientes, hacen problemas, hacen dolor. Que el niño entienda. Llénalo de sabiduría. Explícale por qué hacer las cosas. Eso en la gran mayoría de las cosas que tú quieres que el niño haga durante el día. Explícale por qué hacer esto y por qué hacer lo otro. En una minoría, una gran minoría, no expliques por qué. El niño tiene también que acostumbrarse a que el papá, la mamá, son la autoridad en la casa. Y el niño tiene que acatar las leyes de la autoridad, las reglas de la autoridad. Por ejemplo, la mamá fijó a qué hora se come en esta casa. ¿Listo?
sin explicaciones. La mamá entiende que esto es lo mejor y esta es la hora de comer. Después ya no hay comida. Ahora se come. Ahora vamos a comer, ahora yo sirvo la comida. Ciertas cosas en donde se entiende que la mamá dijo y no hay explicación. La única explicación es que la mamá quiere que sea así. Y la mamá es jajamá, la mamá sabe por qué. Yo no necesito saber por qué. Hay autoridad en el mundo, los padres son autoridad, los mejanjim, los rebes, las morot son autoridad, los rabanim en las comunidades son autoridad, lo que de Israel son autoridad, Akadosh Baruj Hu es autoridad. Hay autoridad en el mundo y yo no tengo por qué entender todo. Los que tienen autoridad, ellos dicen lo que hay que hacer, incluso que yo no entienda. Eso es otro tipo de lección que tienes que darle, pero ojo que debe ser lo mínimo. Lo máximo, explicar por qué. Explicar por qué, y como hablamos ahorita, ahí vas a lograr que tu hijo sea un hijo jajam. Lo acostumbras a entender las cosas. Ay, la Torah no la entendemos. La Torah hay que cumplirla sin entender, ¿cierto? Para eso, entonces, está esta mínima parte de decirle, esto se hace porque mami así quiere. Esto se hace porque papi así quiere. Sin explicaciones. ¿Cuál es la explicación? Que mami es la autoridad en esta casa. Que papi es la autoridad en esta casa. Eso es la segunda manera de dar órdenes, pero que sea una parte mínima de las órdenes. La Mishnah en Avot, en el cuarto perek, dice, Al teratzet haverja beshat ka'aso. No apacigües, no trates de conciliar o reconciliar con tu compañero en el momento en que él está enojado. Está enojado, no te le acerques. Tienes que tratar de reconciliarte, tienes que tratar de acercarte de vuelta, compañero. Pero no en ese momento, no cuando está Beshat Kaso. En esa Mishnah traen Hazal otras 3 consejos en los que incluso que parece que hay que hacer, es urgente, hay que hacerlo pronto, hay que ocuparse de esto, pronto. No, no lo hagas en este momento, déjalo para después. El último es, no trates de verlo en el momento en que él falla, en el momento en que él cae. Quiere decir, puede ser que tengas las mejores intenciones. Tú piensas que el pobre falló, quedó mal delante de la gente, quién sabe qué le pasó, sufrió una vergüenza. Ignóralo, mira para otro lado. Hasta el que no te diste cuenta. Entre menos personas se dieron cuenta, él va a estar más tranquilo. Hasta el que no te diste cuenta, en este momento no te acerques. Ay, la naturaleza me dice que debo ir a ayudarlo. Se cayó, levantarlo, quién sabe qué. Mejor, si es una caída que necesita que lo ayuden a levantarse, ve y ayúdalo. Pero si tú sabes que él se cayó y se va a poder levantar por sí solo, hazte como si no te diste cuenta. No lo mires. No lo mires en el momento de su calcala, no lo mires en su momento de su caída. Caída física o caída de otras muchas maneras. Quiere decir, no corras, no te apures, no te apresures a tratar de corregir y a tratar de hacer el gesed que piensas que hay que hacer pronto. Hay cosas que no hay que hacer pronto. Hay cosas que hay que dejar para después. Como por ejemplo, dicen Hazal, no le des, en esta misma Mishnah, no le des tanjumim. No trates de consolar lo aleino, al que perdió un ser querido, cuando tiene al muerto al frente de él. No es el momento. No es el momento. Ay, es importantísimo lenajemoto. Es importantísimo consolarlo. No es el momento. Espera después. Espera después. Estamos trayendo esta Mishnah para entender que los niños
repetidamente hacen errores, que el papá es más jajam, la mamá es más jajamá, tiene más experiencia, se da cuenta pronto que este niño está haciendo algo que no es correcto. Le hizo algo al hermanito, o quién sabe qué rompió, quién sabe qué hizo. No estamos hablando de cosas cosas peligrosas no dan para esperar. Estamos hablando de cosas que no son peligrosas. Muchas veces, cuando puedes, ignora. Ignora, no te diste cuenta. Hasta el que no te diste cuenta, la que no te diste cuenta. Mira para otro lado. El niño cree que no te diste cuenta. Personas con el tiempo abarcan más. Los bebitos no ven sino a cierta distancia muy corta de sus ojitos, no ven sino hasta ahí. Van creciendo y van captando cosas más lejanas. Incluso cuando se hacen grandecitos, 6, 7, 8 años, todavía no captan muchas cosas que hay cerca, que tú como grande sí te das cuenta. Ellos como chicos no se dan cuenta todavía. Yo creo que una de las razones que Hashem hace así es para que los papás puedan ignorar. Que el niño crea que mi papá no se dio cuenta. No se dio cuenta. No le caigas encima a decirle, no, esto no se hace. Hasta el que no te diste cuenta. Una vez que tú estás en ese plan de no estar apagando incendios, donde haya incendios, sino ignorar. Toma nota de lo que ha ocurrido. Toma nota de lo que ves en este hijo, lo que ves en el otro hijo. Y en el momento apropiado, cuando tú estás tranquilo, tranquila, estás relajado, estás preparado, los niños también. El niño no acaba de hacer eso que hizo. El niño ya está tranquilo, está en otro plan. El niño está listo para escuchar. Ahora sí puedes también dirigir esta lección a manera generalizada. Todos los hermanitos están juntos, todas las hermanitas, todos están juntos. Y tú puedes decir un sipur, un cuento, diciendo cómo hacer tal cosa. Fue un error que hizo Juanito, que hizo Pedrito, que hizo Moishe. Hizo un error, les cuentas un cuento. El niño ni por ahí se da cuenta que tú lo estás criticando. Escucha la lección, está relajadito, está tranquilo, está listo para escuchar. En ese momento dile, estamos aprendiendo que déjalo para después. Hazal nos enseñan, déjalo para después. Hay cosas que saltar a hacerlas es una equivocación. Estamos aplicándolo aquí en el Jinuj. Los niños constantemente están haciendo cositas, errores, y cosas que me doy cuenta que aquí hay un problema. Si no son peligrosas, hasta el que no te diste cuenta. Déjalo para después. Toma nota. Muchas veces tú te das cuenta que el niño tenía hambre, estaba cansado. No es que el niño piensa que eso que hizo está bien hecho. No necesita escuchar ninguna lección. Lo que necesita es que le den comida a tiempo, que lo lleven a dormir a tiempo, que duerma suficiente. Cosas que están totalmente desconectadas con ese golpe que le dio el hermanito. No tiene nada que ver. El golpe que le da el hermanito no es porque él piensa que golpear es mitzvah. No piensa que golpear es mitzvah o que golpear no tiene nada de malo. Él sabe que golpear es algo malo, pero está incómodo, está cansado, tiene hambre, y el hermanito, quién sabe qué le quitó, entonces él golpea. Quiere decir, cuando tú te mides y no saltas a apagar todos los incendios, sino que ignoras, tú puedes llegar a tus conclusiones, decir, esto no tengo ni siquiera que mencionar así. ¿Por qué pegó? Porque estaba cansado. Si quieres un día cuenta cuentos sobre el niño que pegaba y cómo perdió un dulce porque pegó. ¿Quién sabe qué historia? Cuéntales que pegar no es bonito, eso puedes hacerlo. Antes de dormirse, etcétera, puedes contarle historias. Pero estar pendiente como un policía y con 4 ojos encima de los niños, a ver qué infracción tienen y sacarles
tarjeta amarilla y tarjeta roja. Ese no es el papel de los papás. Gam ki yaskin lo yasur mimena. Queremos que el niño aprenda lección para cuando sea anciano, también a largo plazo. No que se apague este incendio y listo. Quieres educarlo, quieres hacerlo sabio. Ese es el tema. Entonces, estamos aprendiendo que no tienes que estar ahí con los ojos puestos encima de los niños. Ignora. Toma nota. Ignora entre comillas. Ellos piensan que ignoras. Toma nota y mira a ver de qué manera puedes tú ayudar a tu hijo en este tema, no en el otro tema. Estamos aprendiendo hoy que el trabajo de los padres debe ser un trabajo proyectado hacia el largo plazo también. Gam ki yazkin. Y Shlomo Amelech dice, Hanoch lanar, edúcalo cuando es chico. Cuando es chico. Ahí vas a poder creer que lo que estás haciendo es algo que va a tener un kiyum, que se va a mantener. Se va a mantener hasta cuando Gam ki yazkin, cuando es chico, joven. Y nosotros estamos aprendiendo hoy que para lograr eso, tienes que ir con esa cabana de que lo que estás haciendo con él es educarlo para la vida, educarlo para que se lleve estas lecciones con él. No le des órdenes secas, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Dile por qué, explícale por qué. En la gran mayoría de lo que le digas, explícale por qué. ¿Quieres hacerlo jajam? Explícale por qué. En unas cuantas y pocas, dile porque papi quiere, porque mami quiere. Que entienda que hay autoridad, que entienda que no todo lo tengo que saber, pero poco. Se necesita una dosis poca para que eso se capte. El resto, que sepa por qué bañarse a esta hora, por qué lavarse los dientes en este momento, por qué ponerse un abrigo antes de salir. Explícale, que él aprenda. Y son lecciones que él va a tener y él va a construir sobre eso. Número uno. Número dos, para poder hacer que las lecciones sean lecciones que tienen efecto a largo plazo también, tienes que aprender a ignorar. La bendición, la gran braja de ignorar es a corto plazo también. La paz que va a haber en la casa es grandísima. La mamá que acostumbra a los niños de que ella está constantemente con sus ojos puestos encima de ellos y está como un árbitro diciendo esto sí, esto no, saca tarjetas. Los acostumbra a un sistema equivocado en donde los niños se sienten totalmente controlados. Los hace hacer competencia, ver quién tiene más atención de la mamá. Entre más me llame la atención, quiere decir que más me quiere a mí. Hay muchas cosas negativas que salen de esa manera de manejar las cosas. La mamá tiene que hacerse la que está ocupada en otra cosa. Entonces ignorar muchísimas de las cosas que ocurren mientras no haya peligros. Y sobre nuestro tema, una vez que tú no estás tratando de apagar incendios en el momento, sino que estás haciendo las cosas con pensamiento, estás guardando las lecciones para un momento más apto, cumpliendo con la Mishnah de Avot que hablamos hoy. No le hables en su momento de caos, no lo trates de apaciguar en su momento de caos, ni siquiera lo mires cuando está en su calcalán, hasta el que no viste, hasta el que no te diste cuenta. Con eso vas a ser un papá más jajama, una mamá más jajama, que planea lo que tiene que decir muchas veces, concluye de que esto no tengo que decírselo, el niño simplemente estaba cansado y para qué lo voy a molestar con esto. Y vas a encontrar el momento en que el niño esté más apto para recibir la lección y el resto de los hermanitos te van a escuchar y lo vas a decir en manera de historia, de cuento y sin criticar a nadie, sin herir los sentimientos de nadie.
las cosas van a ser mucho más exitosas.